Felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV, que como ustedes saben es Giorgio Bongiovanni Latam TV. Siempre les pedimos que se suscriban al canal GB Latam TV para que estén al día, porque siempre se están subiendo nuevos e interesantes contenidos. Me acompaña, como es habitual, la investigadora y comunicadora María Cecilia Bartolín. ¿Cómo estás, María Cecilia? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz de poder estar con ustedes nuevamente. Bueno, terminó la aventura desarrollada por una flotilla numerosa de varios países, donde iban activistas chilenos, que fueron, como siempre, al igual que en la flotilla anterior, fueron interceptados por el ejército israelí en aguas internacionales, algo absolutamente violando el derecho internacional, pero ellos no se preocupan del derecho internacional y nadie los sanciona, así que ¿qué problema tiene? Entonces capturaron a la flotilla que llevaba solamente enseres y ayuda humanitaria, qué sé yo, equipos médicos, me imagino que remedios, cosas así, pañales, cosas de niños, en fin, y no los dejaron llegar, una vez más. Y llegaron de vuelta y tenemos una importante declaración de un activista chileno muy querido por nosotros, Joven que es activista. joven activista justamente, que es Víctor Chanfró, nieto del extinto Alfonso Chanfró, detenido desaparecido en dictadura. Bueno, vamos con el video. Estábamos en el avión de vuelta y como en esa ansiedad de al fin estamos volviendo a Chile, de que efectivamente lo terrible de todo esto es que estos fueron unos días, fueron 60 horas que estuvimos secuestrados aproximadamente, no se compara con palestinos que están 20, 25 años presos. Entonces, si tratan así como nos trataron a activistas, a militantes de todas partes del mundo, imagínense cómo es con los presos políticos palestinos. Entonces como que ahí hay un foco importante de lucha que continúa. Algo de lo que comentábamos también y que marcó mucho, yo diría la presión mediática internacional, más allá de los medios tradicionales que solidarizamos con la causa palestina, fue el video que subió a sus propias redes, no es una filtración, ¿no? Ben Gvir, que es el ministro de defensa, entiendo, de Israel, donde estuvo prácticamente haciendo gala de la humillación que le estaba realizando a los activistas. Cuéntanos un poco cómo fue ese episodio en particular para ustedes, tener una autoridad del gobierno legitimando lo que se califica conforme al derecho internacional, ni siquiera nuestra calificación, como secuestro, como torturas. Bueno, además el llamado que hace Ben Gvir en el video, que lo pude ver ahora cuando ya estábamos en Turquía, algo así como a salvo, fue que no es solo reivindicando las torturas que se estaban realizando, sino que diciendo que tenían que ser muchos más, haciendo un llamado explícito a Netanyahu, pidiéndole que nos dejaran un par de años allá y que ahí como que no iban a cambiar. Creo que hace un llamado súper explícito, y nada, que haya hecho eso, como te decía, con activistas, con militantes de muchísimos países de todo el mundo, da cuenta de la impunidad con la que actúan y que al final Ben Gvir no es solo no una expresión ultra dentro de la sociedad israelí, sino que es expresión de un fenómeno en la sociedad completa, de una sociedad totalmente quebrada y que funciona como el régimen nazi de este siglo. María Cecilia. Bueno, lo que dice Víctor tiene toda la razón. Lo hemos dicho otras veces en el programa, que hay mucha gente que dice, no, hay que sacar a Netanyahu a toda la cabeza. Pero el problema no es solo Netanyahu. De hecho, Netanyahu es de los más moderados dentro del gobierno. Este ministro, Ben Gvir, y otros más, son aún peores. Aún peores. Entonces, estamos hablando de una sociedad
que tiene por norma mirar a todo el resto como inferior. De hecho, al principio, Yoav Galán, recuerden, habló de animales humanos, refiriéndose a los palestinos, porque en su ideología, recordemos que esto es una ideología, la ideología sionista, todos los demás, somos goyim, gente inferior, que estamos en el mundo para servirlos y ser sus sirvientes. Eso es lo que ellos piensan. Y le enseñan eso a los niños desde preescolar. Hemos visto imágenes de niños, estoy hablando de niños preescolares, niños de 5, 6, 8, 10, 12 años, escupiendo y violentando a personas cristianas dentro de Jerusalén. Eso no es un problema de la cúpula de un gobierno. Eso es un problema de la sociedad toda. Toda esa sociedad es militarizada. Todos están obligados, excepto los ortodoxos, hasta ahora. Están peleando para que sí vayan al ejército. A los 18 años, sí o sí, van a hacer el servicio militar obligatorio. 2 años mujeres, 3 años hombres. ¿Y dónde van? Pues a matar a Gaza, pues. Van a asesinar niños. Van a asesinar mujeres. Van a tirar bombas en edificios. Y no estamos hablando de Hamás. Aquí estamos hablando de gente civil. Y eso es lo que les enseñan. Entonces, una sociedad que enseña a sus niños a mirar al resto de manera inferior, a atacar en Cisjordania, donde no existe jamás, ojo, a palestinos desarmados, y que hoy, en este tiempo, hay palestinos que son quemados vivos por diversión para los jóvenes colonos. ¿Qué se puede esperar? Es una sociedad que debe ser extirpada del mundo. No puede existir, porque donde sea que vayan, van a producir exactamente lo mismo que lo que están haciendo hoy en Palestina. Claudio. Efectivamente, María Cecilia, queridos telespectadores, no nos cansaremos de hablar del genocidio en Gaza y el genocidio en Líbano ahora, el genocidio en Cisjordania, porque lo que están haciendo ahí es un ensayo general de la imposición de la dictadura mundial. América Latina será, si no los paramos, será la nueva Palestina. Que no les quepa ninguna duda. Lo que están haciendo en Argentina va justamente en esa dirección. Y después también aquí en nuestro país, en la Patagonia. Entonces, lo que está haciendo Trump con amenazar a todo el mundo diciendo yo ataco a quien quiero, es una evidencia de que ellos tienen un poder gigantesco detrás que los se sienten tremendamente respaldados. ¿Qué poder es ese? El poder del anticristo mismo que está ahí soplándoles la oreja. Por eso que no hay derecho internacional, no hay Corte Internacional de Justicia, no hay Corte Penal Internacional, y les refala todo. Y hacen lo que quieren. Si no los paramos, nos pasarán por encima. Vamos con otro video. إسرائيل إجا وقام وهد غزة وهد جباليا على راسه، احتلينا جباليا وعم نحتل غزة كلها، هذا اللي بدكم إياه؟ بدكم حماس معكم؟ تقولوا لي أنا مش حماس. لكان هيدي بيتنا إنت، هيدي بيتنا خطينا، وإسرائيل لقناة كيف أورا على بتطلع فيكم؟ لمين هاي المكان؟ لكن بطل بدكم حماس. عسكر هاي السنوار عسكر María Cecilia. Eso que vimos allí es deshumanización del enemigo, para que después, cuando disparen, no haya ni un solo remordimiento, no haya empatía con que el otro es un igual a ti, más allá de la creencia, la religión,
dónde naciste. No es un ser humano. Eso es denigración. Es exactamente lo mismo que hacían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, con los gitanos, con la diversidad sexual, con los comunistas, porque, ojo, hay que recordar que los alemanes no solamente mataron judíos, la mayor cantidad de gente que fue asesinada fueron comunistas. Fueron comunistas. Y fueron gitanos, gente con discapacidades, gente de diversidad sexual, y además los judíos. Pero no fueron los únicos. Todos ellos fueron asesinados. ¿Por qué? Porque eran inferiores. Recordemos que ellos eran la raza aria. Bueno, esto es lo mismo. Es lo mismo, absolutamente lo mismo y peor, porque la Alemania nazi trataba de esconder lo que estaban haciendo. Porque los centros de exterminio estaban lejos de las ciudades, lejos. Y se supo con certeza cuando Rusia llegó a los campos de exterminio. Entonces, verdaderamente se supo lo que había pasado. Pero antes de eso, no había certeza. Ahora se pasa por televisión. Ellos mismos se graban violentando y humillando a los palestinos. Ellos se graban. Y se jactan de ello y se ríen. Eso es satánico. Absolutamente. Vamos con el otro video. לא רק עיני עם ישראל נשואות אליכם, אלא עיניהם של דורות על גבי דורות, ויאחוז בנשקו ויכיר באויביו. אשרי שיאחז וניפץ אותו עלייך אל הסלע, אמר משורר תהילים, ואתם זוכים, אשריכם. הנשק שאתם אוחזים בו הוא החרב ההיסטורית שערפה את ראשו של גוליית תיכתב בפרק תולדות עמנו לזיכרון עולם. אשפים לכם, שובו בשלום, ועטרת ניצחון תיאטריכם. Bueno, en ese video pueden ver cómo quien está dando órdenes les dice a los soldados israelíes que tomen a los infantes y golpeen sus cabezas contra las piedras. Eso es absolutamente... Es que creo que no existe una palabra que pueda graficar el odio, el salvajismo y la barbarie que eso significa. No existe, porque podemos hablar de demonio, de gente enferma, podemos hablar y decir muchas cosas, pero no hay una sola palabra que verdaderamente pueda graficar lo que ellos son. Porque no lo encuentro, porque no hay ninguna que represente exactamente lo que son, porque ni siquiera los animales, porque los animales matan para subsistencia, no por placer. Esto es por placer. Ellos se ríen cuando asesinan niños, y digo asesinan, y lo voy a seguir repitiendo muchas veces, porque los disparos van al pecho y a la cabeza. Es asesinato. No es un daño colateral, es asesinato. Entonces, no sabría cómo catalogar a una sociedad que hace eso. Yo, por lo menos, no sabría cómo catalogar. Sí. Y eso es absolutamente satánico. Ahora, aluden ahí a un salmo, aluden a Goliat, aluden a dichos por un Dios. Pero ese Dios no es el verdadero Dios. Es una instrumentalización del demonio. Yahvé es un Dios falso. El guía de ellos es un Dios falso que los conminaba siempre a destruir a aquellos que no eran que no eran judíos,
porque ellos eran los elegidos, los otros eran la raza inferiores, el Goyim, Amalek, como quieran llamarle. En el Tanaj, ellos solamente creen en el Tanaj y en la Torá, y también estos sionistas házaros, que no son semitas, en el Talmud. Entonces, ese Dios falso les permitía hacer esas atrocidades. ¿Quién puede pensar con dos dedos de frente que ese es un Dios realmente? Es realmente increíble. Y ahora tenemos un video para terminar un poco la temática de quién estaba al lado de ellos cuando fue Josep Borrell, era jefe de Seguridad y Relaciones Exteriores de la Unión Europea y ahora fue reemplazado por Kaja Kallas. Y lo que dice vale la pena escucharlo, es muy importante y sobre todo porque viene de él, que estaba antes al lado de ellos. Vamos con el video. Y tengo unas declaraciones que dicen lo siguiente: cualquiera que quiera evitar el establecimiento del Estado palestino, cualquiera que quiera evitar que haya nunca un Estado palestino, tiene que apoyar a Hamás y tiene que transferir dinero a Hamás. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es parte de nuestra estrategia: financiar a Hamás para que nunca haya un Estado palestino. ¿Saben ustedes quién dijo eso? El señor Netanyahu, en marzo del 2019 en la Knesset. Bueno, se sabe abiertamente que Netanyahu creó a Hamás. Si bien es cierto, la resistencia del pueblo palestino frente al genocidio que está viviendo es legal, fue creado por Netanyahu desde un principio. Y jamás fue la excusa para el 7 de octubre que se le permitió ingresar al territorio ocupado por los judíos. Y se les permitió, fueron horas donde no había ninguna vigilancia en un muro que nunca había tenido ese problema. Y de hecho hubo órdenes de dejar todo eso libre para que la gente de Hamás pudiera entrar. Esto todo fue propiciado por Netanyahu para poder dar rienda suelta y seguir abiertamente con el exterminio del pueblo palestino. Así Yo no es. tengo ninguna duda. El sionismo tiene esa metodología. Para sus propósitos nefastos, creó Hamás en Israel y en Estados Unidos creó Al Qaeda y el grupo ISIS. No lo decimos nosotros que no somos nadie, lo dijo Hillary Clinton. Hay videos, Sí. hay mucha información y respaldo. Recuerden ustedes que el líder de Al Qaeda era socio de George Bush en una sociedad muy bullada. Eran socios. No me acuerdo el nombre, lo tengo en la punta de la lengua el nombre de la sociedad, pero ya me voy a acordar. Pero eran socios, eso es certeza absoluta de eso. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. ¿Quieres agregar algo más respecto del tema? Hay que recordar que ahora lo que está haciendo Netanyahu, que ya abiertamente habla del gran Israel, y es que va por el Líbano. Está destruyendo ciudades que han sido declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las está destruyendo. Está haciendo en el sur del Líbano lo mismo que hizo en Gaza. Echa a la gente, la sacan, la echan, si no la pueden echar, la matan, la asesinan, y luego destruyen todo lo que hay en la ciudad, todo, lo bombardean y lo dinamitan todo. Está destruyendo patrimonio de la humanidad. Son ciudades de las más antiguas
que hay en el mundo y están allí y las está destruyendo y va a destruir todo lo que sea necesario mientras en su camino haya alguien que se oponga al gran Israel, lo va a seguir haciendo. Y siempre por dinero, porque en Gaza tenemos el yacimiento de gas Leviatán, que le sirve a toda Europa Occidental para sacar gas en vez del gas ruso. Y en el sur del Líbano hay otro yacimiento de gas que les asegura ser una potencia gasífera en el mediano plazo. Entonces, ese es siempre el interés, el dinero, el negocio. Sí. Bueno, vamos con otro tema, vamos con otro video. Ahí Irán vamos acaba de dar el golpe definitivo a Donald Trump en el estrecho de Hormuz, dejando claro que la torpeza del presidente naranja es todavía más grande de lo que pensábamos. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Las tarifas de tránsito por el estrecho de Hormuz se pagarán en moneda iraní. Esto es, la Guardia Revolucionaria de Irán ha montado un sistema de cobro por tránsito en el estrecho de Hormuz, es decir, un peaje, en la arteria por la que pasa el 20% del petróleo mundial y que supuestamente, según Donald Trump, ya estaba prácticamente liberada. Bueno, pues ahora cada barco que quiera cruzar tendrá que presentar documentación completa, obtener un código de autorización que da, por supuesto, Irán en este caso, aceptar ser escoltado por la Armada iraní a través de un corredor controlado y pagar a Irán. $1, dicen, por cada barril de petróleo a bordo. En un superpetrolero cargado, digamos, eso serían hasta $2 millones más o menos por tránsito. Y lo más revelador es que Irán no cobraría ese precio en dólares, sino que lo cobraría en yuanes chinos y también en la moneda nacional iraní. El Parlamento iraní ya ha publicado un plan oficial que lo ha confirmado, lo estaba aquí compartiendo Al Jazeera, y el portavoz de la Unión de Exportadores de Petróleo y Gas de Irán lo ha ratificado ante varios medios internacionales. Esto va a ocurrir, por lo menos es su plan. Bueno, ahí teníamos una pequeña visión de lo que está pasando en el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. María Cecilia. Sí, bueno, es importantísimo eso que está diciendo. Efectivamente, Irán va a cobrar y está cobrando ya el petróleo que venda en yuanes o en moneda iraní, y está hablando con Europa para los países que quieran comprar. Recuerden que España habló directamente con Irán y está pasando y está pagando la tarifa, que son como $2 millones, que va a ser repartido entre Irán para la reconstrucción de todo lo que le han destruido y con Omán, porque son los dos países que legalmente el Golfo de Hormuz, el estrecho de Hormuz, es aguas territoriales de Omán y de Irán. Pero además hay que recordar una cosa: desde el año pasado, Arabia Saudita no renovó el contrato que tenía con Estados Unidos para vender todo su petróleo en dólares. No lo renovó. Y ahora está vendiendo a China en yuanes. Entonces no es solamente Irán. Arabia Saudita también lo está haciendo. Está vendiendo en yuanes. Ahora, eso tiene directa relación con un artículo de Antimafia que habla del oro. Desde hace varios años, varios países, China, Rusia y ahora también India, han estado comprando y vendiendo y exigiendo pagos en lingotes de oro. Recordar que antiguamente las monedas de los países se respaldaban en lingotes de oro que se guardaban en los bancos centrales de los países. Ahora bien, el histórico avance de las reservas de oro sobre los bonos del Tesoro estadounidense marca el fin de la unipolaridad monetaria. Los bancos centrales de Pekín y de Nueva Delhi, hasta la repatriación francesa y la anatomía de una transición que ninguna declaración oficial se atreve a nombrar. Por primera vez en 30 años, los bancos centrales del mundo poseen más oro que bonos del Tesoro estadounidense. No es una fluctuación de mercado, es un veredicto. Mientras el estrecho de Hormuz permanece prácticamente cerrado, salvo para los que pagan, como mencionábamos antes, desde el 4 de marzo,
El dólar registra su peor año en 3 décadas y la deuda federal estadounidense supera los 39 billones de dólares. Un nuevo orden monetario se está gestando en las bóvedas de Pekín, Nueva Delhi y París. Esta es la historia de cómo el mundo dejó de confiar en el papel moneda estadounidense y comenzó a contar de nuevo con el oro. Si hay una fecha en la que la fiebre del oro cambió su naturaleza, es el 28 de febrero del 2022. Ese día, Estados Unidos y sus aliados europeos congelaron aproximadamente 300.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central de Rusia depositadas en valores y cuentas en instituciones occidentales. El mensaje iba dirigido a Moscú, pero fue recibido alto y claro por todas las instituciones monetarias del planeta. Los bonos del Tesoro estadounidense y los depósitos denominados en dólares o euros son un arma política antes que instrumentos financieros. El oro físico, por definición, no tiene riesgo de contraparte. No puede ser objeto de sanciones, no puede ser desactivado con un clic y no transita por redes que un gobierno externo pueda interrumpir. Es la única reserva de valor que no depende de la continuidad de una relación política. Una encuesta de Invesco a bancos centrales realizada el año 2025 reveló que la proporción de reservas de oro mantenidas en territorio nacional había aumentado un 18%, 18 puntos, digamos, porcentuales, desde el 2022. Una correlación casi perfecta con la congelación rusa. El mundo no lo ha olvidado, ha tomado nota. Mientras los bancos centrales acumulan oro como reserva de valor, el bloque BRICS está construyendo la infraestructura de pagos que permitirá la desdolarización del comercio. Los días 14 y 15 de mayo en Nueva Delhi se realizó la reunión ministerial de Asuntos Exteriores de los BRICS. Pero cuidado con confundir movimiento con la meta. El dólar sigue siendo la moneda de reserva dominante con aproximadamente el 57% de las reservas mundiales asignadas. La guerra, una vez más, es el producto, el caos, la materia prima, y el oro es el metal sin nacionalidad, que no le debe nada a nadie. Vuelve a ser lo que siempre ha sido en cada transición hegemónica de la historia, el refugio de quienes desconfían de las promesas estrictas en papel por un imperio en decadencia. Ahora, hay que recordar también que Estados Unidos era quien resguardaba oro de muchos países, entre ellos Alemania, que ya solicitó la devolución de su oro, y además México, que también ya pidió y solicitó la devolución de ese oro que está guardado en Estados Unidos. Entonces, esto no es que vaya a caer mañana, no, pero va en caída libre, porque el imperio está cayendo. Es cuestión de mirar lo que pasa en el Golfo Pérsico. Irán se plantó frente a ellos porque lleva 40 años sabiendo que en algún momento lo iban a atacar, porque esa ha sido la meta que ha tenido Netanyahu desde siempre, eliminar a Irán porque es el país musulmán fuerte. Es lo que vamos a ver ahora, de ahora en adelante. Pero Irán está preparado para eso. Estados Unidos no. Hoy día mismo, Estados Unidos volvió a atacar a Irán, a pesar de que supuestamente están negociando 60 días de alto al fuego. No están negociando la paz, ojo, 60 días de alto al fuego. Y sin embargo, Estados Unidos volvió a atacar nuevamente y Irán respondió. Irán no va a responder ahora suavemente como lo hizo al principio con armas antiguas, porque ahora solo tiene armas nuevas. Y Estados Unidos tuvo que retirar otra vez sus barcos del estrecho de Hormuz. Aquí hay una cosa que no va a cambiar después de esto. Sí o sí, el estrecho de Hormuz va a quedar bajo tutela de Irán. Y eso no lo va a cambiar. Ahora, hay países como Japón, como Corea del Sur, que necesitan petróleo y han negociado
directamente con Irán y están pagando en yuanes. Eso hace que el dólar vaya mucho más rápido en caída libre. Ahora, este extracto muy pequeño que sacamos de lo que es el tema del oro es un artículo de Margarita Furlan en Antimafia 2000. Pueden ver el artículo completo, es buenísimo, no tiene desperdicio, así que les pedimos que si lo quieren ver completo vayan a la página de Antimafia 2000. Claudio. Sí. Bueno, la guerra está absolutamente relacionada, como ustedes saben, y como se pueden dar cuenta, con el poder económico. La caída de un imperio y su moneda hace que los bancos centrales y los países busquen el sustento en oro, lo que primitivamente era el sustento. Sí. El billete lo inventaron los genios para cambiar, para no andar con un lingote que es pesado, lo cambiaron por un papelito. Era como un valepor. Así nació el billete. Entonces, el primer billete tenía respaldo real en oro. Ahora estamos volviendo, de alguna manera, como buscando la seguridad en este mundo tan inestable. Buscando la seguridad, todos buscan la seguridad en el oro. Sí. Y la guerra está muy relacionada con el oro. Lo que decía María Cecilia de lo que pasa en Irán es exactamente eso, y no lo que dice el señor Trump, que usa las treguas, los acuerdos supuestos, que estamos a punto de un acuerdo, que esto, que bombardean una cosa, etcétera, etcétera. Todo para hacer especulación financiera para él y sus amigos. Pero la realidad no es esa. La realidad es que vamos a ir con un video de ese tema y lo vamos a comentar. Confirmado por Reuters. Incluso, y yo creo que esto nos dice una cosa muy simple, muy clara. El mercado está temblando más que los ejércitos. La economía, amigos, está reaccionando antes que los generales. Y ahora lo más interesante, en paralelo, es lo militar, porque al final parece que el Washington Post tenía razón y el Wall Street Journal también. Al final del día, todo nos indica, si nuestras sospechas son ciertas, que era verdad que China ocupó todas estas semanas para armar hasta los dientes, literalmente, a Irán. Y tendría lógica. China recibe el 80% de las exportaciones de Irán, sobre todo en la isla de Har, se van a China. ¿Ustedes creen que China se iba a quedar con los brazos cruzados viendo cómo Estados Unidos le arruina el 80% de la exportación petrolera iraní que va a su país? Yo no lo creo. Tomó Xi Jinping cartas en el asunto. Interprétese entonces que la reciente visita de Donald Trump a China fue para rogarle que de favor dejara de armar a Irán hasta los dientes, así como el tío Sam armado a Taiwán hasta los dientes en contra de China. Y entonces, juego que tiene desquite, ni quien se quite, amigos. Vaya situación la que estamos viendo aquí. La realidad no es la que están diciendo en los medios masivos, donde las noticias parece que pasan de moda. La realidad es la que estamos comentando, porque tenemos muchas fuentes que nos lo confirman. Y cada día menos gente le cree a los dichos del señor Trump. La verdad es que solamente sus becerros, pero la gente cada día le cree menos. El control iraní del estrecho de Hormuz está firmemente establecido en el mundo. Los países solicitan permiso y pagan tasas para que sus buques transiten bajo la supervisión de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní. La única persona que no cree o no quiere creer en nuestro control, esto lo dice el presidente del iraní, perdón, es el señor Trump. De vez en cuando Trump envía a su ejército para abrir el estrecho, pero llegan y son derrotados y luego se retiran. Sí. El secretario del Tesoro de Estados Unidos debería considerar ceder ante el poder de los iraníes en el Golfo en lugar de lanzar amenazas
y bravuconadas excesivas. Esto se los compartí porque me parece que da cuenta de cuál es la real situación en este conflicto. María Cecilia mencionaba que Arabia Saudita le está vendiendo petróleo a China y pasa por el estrecho de Hormuz, con la venia de Irán, que paga su cuota, seguramente ese barco en yuanes o en moneda iraní. Entonces, quien controla el estrecho de Hormuz es Irán. Y quien está ganando este conflicto y que no ha cedido en ni una cosa y no va a ceder es Irán. Sí. Y muchos dicen que Irán está luchando por la humanidad. No es que estemos abrazo partido por Irán, pero está luchando contra el imperio anglo-sionista, que es el mayor fabricante de guerras, conflictos y muerte en la historia de esta humanidad. María Cecilia, ¿quieres agregar algo? No, hay que recordar solo una cosa. Esta guerra la comenzó Estados Unidos e Israel. Irán se está defendiendo y tiene el derecho a defenderse con todo lo que tiene. Porque recordemos que, al igual que Netanyahu, Estados Unidos está funcionando exactamente igual. Su primer blanco al inicio de esta guerra fue una escuela donde asesinó a 165 niñas, una escuela básica. 165 niñas, además de los maestros. Y no fue un solo Tomahawk, fueron dos en el mismo lugar. Eso no fue un error, fue a propósito, que es lo mismo que hace el ente sionista. Irán se está defendiendo y tiene todo el derecho de defenderse. Si recurrimos al derecho internacional, cuando un país es atacado, tiene el derecho de defenderse con todo lo que tiene. Y es lo que está haciendo Irán. Solo que Estados Unidos pensó que iba a hacer lo mismo que hizo en Venezuela, que encontró traidores, los compró, entró, secuestró a un presidente en ejercicio electo democráticamente, lo secuestró y se lo llevó a Estados Unidos y lo están enjuiciando de manera ilegal. Y pensó que en Irán iba a hacer lo mismo. En los primeros bombardeos, ¿quién fue asesinado? El ayatolá Jamenei. Pero Irán no es Venezuela. Irán es un país que tiene historia y que la historia la llevan permanentemente todos los iraníes y todos ellos, independiente de que sean opositores a los ayatolás, hoy están todos juntos defendiendo su tierra. Y eso le da un peso enorme considerando los más de 6.000 años de historia que tiene Irán respecto de los 250 que tiene Estados Unidos. Claudio. Sí. Y el imperio persa data de 6.000 años atrás. Y si sabemos una pizca de historia, debemos recordar que los persas hace muchos años atrás, hace más de 2.000 años, rescataron a los judíos semitas, estos no son semitas, de los babilonios. Y ahora estos házaros son los nuevos nazis de esta humanidad. Son supremacistas, racistas y absolutamente xenófobos. Y quieren controlar 100% el mundo de la mano y con el respaldo del anticristo. Ojo. Pero hay otra guerra. Perdón. Un detalle. En Irán existe ¿cómo es que se llama? La comunidad judía más antigua de Medio Oriente.
existe en Teherán y han tratado de bombardearla, Israel, porque ellos han probado de que judíos y musulmanes pueden vivir en perfecta armonía. Sí. Le bombardearon una sinagoga, de hecho. Sí, en Irán. sí. Bueno, otra guerra, que es una guerra que, como dicen los medios, la gente común en la calle pasó de moda, es la guerra que se desarrolla en Ucrania entre Rusia y la OTAN, porque es derechamente ahora con la OTAN, no es con Ucrania. Ucrania es la punta de lanza, es la máscara que le sirve para esconderse detrás de ella y hacer como que no están ellos detrás. Pero el peligro inmenso, han estado Ucrania, con el apoyo de Inglaterra, desarrollando actos terroristas en el interior de Rusia, atacando blancos civiles. Eso está produciendo mucha molestia en los círculos internos de la cúpula de Moscú. Y la presión sobre el presidente es popular y de la cúpula para que endurezca la mano. Es así que hemos visto los misiles Oreshnik en Ucrania, grandes ataques como nunca se vieron en Kiev, y se habla de la posibilidad cierta de que Rusia va a lanzar armas nucleares antes del año 29. Puede ser el próximo año o hasta el 29. De eso vamos a hablar, y vamos a pasar un video con un relativo a este tema. Vamos con el video. Bueno, esa declaración de pongámosle, ante los medios, llevó a que en estas horas, desde el servicio de inteligencia ruso, advirtieran que la OTAN está preparando un ataque a gran escala contra Rusia. Es decir, Claudio, eso es lo que yo te venía comentando. Hay algo en el ambiente, hay algo que se está temiendo. El Wall Street Journal decía el otro día la preocupación real ahora de Europa, que Putin tome una decisión audaz y para desviar el no avance de la guerra en Ucrania decida hacer algún tipo de acción contra algún país de la OTAN. Y vos me dirás, pero si no está logrando en el frente de batalla en Ucrania lo que quiere, ¿por qué va a avanzar? Bueno, a veces es una cuestión de desequilibrar y generar otra movida para que otras cosas se muevan. Yo te dije el otro día, y te daba mi impresión, ¿puede Putin perder la guerra en Ucrania? De ninguna manera. No lo puede, porque perder la guerra en Ucrania es algo que no está en sus cálculos y en su estrategia vital en el poder. Con lo cual, hay mucha preocupación en Europa de que algo pueda acontecer. María Cecilia. Bueno, este ataque masivo que sufrió Kiev fue por el ataque que hizo Kiev a una escuela en Lugansk. Era un dormitorio de una universidad y un colegio donde había niños entre 14 y 18 años. Murieron 21 y hay 45 en estado grave, algunos de ellos muy graves. Entonces, están atacando, y no hablo de Ucrania, porque Ucrania es el terreno donde se desenvuelve esta guerra tal como tú decías, con la OTAN. Están atacando instalaciones civiles. No así Rusia, que ataca solamente instalaciones militares. Ahora, les avisó, luego de esto dijo que iba a haber una respuesta contundente y le pidió a todos los diplomáticos extranjeros que estaban en Kiev que se fueran, que se retiraran, por la posibilidad de que ellos puedan sufrir algún daño. Porque probablemente ahora lo que van a bombardear van a ser los centros donde se toman las decisiones en Kiev. Rusia ya probó que puede hacerlo, tiene los medios, tiene cómo hacerlo, y finalmente lo que está haciendo Europa, no tanto Estados Unidos, porque ahora Estados Unidos está en el tema de Irán
y la verdad es que ha dejado bien de lado el tema de Ucrania. Una, porque no puede, porque no tiene armas, porque se está quedando sin armamento Estados Unidos. Entonces ahora es Europa la que está instando y apoyando a Ucrania. Ahora bien, en Europa hace rato, no de ahora, hace rato que vienen con el tema de irse a una guerra con Rusia. Se están armando, están cortando derechos sociales, asistencia por parte de los estados a la gente que más lo necesita para invertir en armamento. Y ojo, que están hablando del 2030. Esa es su fecha tope para meterse en una guerra con Rusia. Ahora bien, Rusia probablemente no lo va a permitir y lo más probable es que ataque primero. Es inevitable. Claudio. Bueno, respecto de este tema tenemos un mensaje de los hermanos del cielo, Semarus y Setún Chenar, sobre el escenario de guerra mundial. Es un mensaje muy reciente que vale la pena compartir para que vean la gravedad de la situación. A veces no se ve tan claro, pero el mensaje nos abre la boca, los ojos. Del cielo a la tierra, nuestros hermanos científicos responsables de las áreas de riesgo nuclear con sus flotas de astronaves espaciales me han dicho, de Setún Chenar y Semarus, esto es lo que le dijeron a George, teniendo en consideración que estáis viviendo en este momento histórico de vuestra sociedad la situación política, social y económica más nefasta y terrible de vuestra historia, incluso peor que la Primera y la Segunda Guerra Mundial y de todos los conflictos que habéis conocido. Enfermedades, contaminación, guerras, amenazas de guerra atómica y una situación social que en los lugares ricos se manifiesta a través del materialismo, el racismo y las formas de dominio y opresión. Mientras que en los lugares pobres, la sociedad vive en la miseria, enfermedades, guerra, opresión e injusticia. La situación que estáis viviendo es una condición de absoluta negación de la verdad. Las noticias que os llegan desde frentes que vosotros como Occidente, porque está hablándole a Giorgio Bongiovanni, que es parte del Occidente porque vive en Italia, definís enemigos, no corresponden a lo que os propagan a través de vuestras televisiones. Porque los enemigos declarados por vuestros gobiernos, Rusia, China e Irán, no expresan sus posiciones y sus propuestas de solución tal como os refieren. Rusia está en este momento preparada para atacar, ya no para defenderse, y tendría la intención de atacar con armas nucleares dentro del próximo año, en todo caso, no más allá, lo más tarde del 2029, a Alemania e Inglaterra. Son, por cierto, los principales instigadores de los ataques a Rusia. Esto podría provocar la muerte de 100, 200 o 300 millones de personas en pocos minutos. Rusia considera, con o sin razón, que no habría ninguna reacción por parte de los Estados Unidos, ya que los poderes económicos de ese país habrían impuesto no participar más en una guerra en Europa y no repetir los errores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si llegara a desencadenarse una guerra en Europa, los Estados Unidos se limitarían a observar. Estas serían las informaciones que Rusia habría recibido de sectores de los servicios secretos estadounidenses. Por lo tanto, considerando que los Estados Unidos no reaccionarían, teniendo en cuenta que Inglaterra y Francia disponen de armas nucleares, tendrían la capacidad de interceptar parte de los ataques o de responder atacando objetivos rusos, Rusia consideraría de todos modos poder sostener el costo de eventuales pérdidas en algunas ciudades, sacrificando incluso millones de vidas con la convicción de poder obtener una victoria militar y conquistar Alemania e Inglaterra. Estos serían sus planes demenciales.
Rusia, por tanto, apoyada por China, atacaría a Alemania e Inglaterra, mientras que China simultáneamente atacaría a Taiwán e intentaría conquistarla. En ese caso, los Estados Unidos intervendrían, pero no con armas nucleares. La humanidad vive un momento extremadamente peligroso, en el cual poderes militares, económicos y políticos están conduciendo al mundo hacia una posible escalación irreversible, escalamiento, digamos. La tensión entre la Federación Rusa y Occidente ha superado el umbral de la simple contraposición diplomática. Moscú ya no percibe el conflicto como una guerra limitada a Ucrania, sino como un enfrentamiento directo con la OTAN, con Europa y con quienes alimentan militarmente el conflicto. Esto cambia radicalmente el escenario. Cuando una potencia nuclear se convence de estar acorralada, sus decisiones se vuelven impredecibles. Al mismo tiempo, en Oriente, China consolida su propio papel estratégico y observa el momento oportuno para redefinir los equilibrios globales, mientras que la cuestión de Taiwán sigue siendo una chispa potencialmente devastadora. Pero no miréis solamente a los ejércitos. Mirad el poder invisible. Los grandes grupos financieros internacionales, los colosos económicos que influyen en los gobiernos y los mercados, están viviendo tensiones profundas con los nuevos equilibrios emergentes. Cuando el poder económico percibe una amenaza para sus propios intereses, la historia os enseña que no siempre reaccionan con el diálogo. A menudo reaccionan con el caos. América misma está atravesada por conflictos internos de poder que su sistema mediático no os hace ver en su verdadera dimensión. Europa aparece frágil, dividida y vulnerable. E Italia no es una nación marginal. Italia es un punto estratégico cultural, económico y espiritual, pero durante demasiado tiempo ha estado condicionada por poderes externos, por dependencias históricas, por compromisos, por estructuras que han limitado su soberanía real. Si algún día hombres justos, libres y valientes llegaran a asumir responsabilidades reales en los puntos claves del poder, justicia, política exterior, seguridad, guía moral del pueblo, el curso de los acontecimientos podría cambiar. Porque no todo está escrito de manera irrevocable. Existen líneas temporales que todavía pueden modificarse. Pero sabed esto, el verdadero conflicto no es solamente geopolítico, es espiritual. Las guerras que veis fuera son la manifestación de las guerras interiores de la humanidad. La avaricia que gobierna las naciones nace en el corazón del hombre. La violencia que domina los gobiernos nace de la falta de conciencia. La mentira mediática nace del miedo a la verdad. Nosotros observamos también aquello que vosotros no veis. Las infraestructuras militares, los arsenales, los movimientos estratégicos, las posibilidades de error humano, las decisiones tomadas en las salas cerradas del poder, y os decimos con claridad, el riesgo de un conflicto a escala global no es una fantasía, es una posibilidad concreta. Pero hasta el último instante, el libre albedrío de vuestra civilización permanece intacto. Orad, estad atentos, no os dejéis entrar en pánico, pero no dormir, porque los signos de los tiempos ya están delante vuestro. Paz. Setún Chenar, Semarus y la fraternidad de Adoniesi os saludan con amor. Planeta Tierra, 24 de mayo del 2026, a través de Giorgio Bongiovanni. María Cecilia. Bueno, lamentablemente es lo que hemos visto en todo este tiempo. Estados Unidos necesita guerras para seguir funcionando, tiene una deuda impagable, está pagando solamente los intereses y los intereses son billones de dólares. Billones de dólares, solo en intereses.
En Medio Oriente, el Estado sionista criminal genocida de Israel quiere apoderarse y quiere crear el gran Israel. Tenemos que recordar que en su construcción política no existen las fronteras, no las tiene delimitadas, porque es un país expansionista, quiere territorio de sus países vecinos. Y eso lo va a conseguir solamente con guerra, con destrucción y con genocidio. Y Occidente sigue pensando, Europa sigue pensando, igual que Estados Unidos, que son los que tienen la verdad en su boca, cosa que no es real. Y los países que estaban considerados tercermundistas de alguna forma, hoy son potencias. Asia es una potencia, no solamente China, otros países, Vietnam, Malasia, otros países que eran pobrísimos, países muy pobres. En todas estas décadas han evolucionado y viven prácticamente en el futuro, lo que no vive Europa y lo que no vive América Latina ni África. Europa y Estados Unidos vienen en decadencia por una simple razón. África les está cerrando la puerta. No tienen materias primas. Europa no tiene nada. No tiene ni una sola materia prima. Vive de lo que extrae, negocia y comercia con África y con América Latina. Estados Unidos también. Entonces es inevitable un choque entre lo que son hoy los BRICS y lo que es un imperio en decadencia, no solamente en Europa, principalmente en Estados Unidos. Claudio. Efectivamente, todas estas guerras fueron desatadas por las élites que dominan el mundo, las élites sionistas, la francmasonería, que es la masonería oculta, los dueños del dinero, cuando vieron justamente que las economías emergentes que estaban en Oriente empezaron a tomar las decisiones importantes en el mundo económico. Ahí dijeron y se pusieron nerviosos y dijeron, vamos a generar conflictos en Ucrania, en Medio Oriente, en China, en fin, Sí. para producir un caos que los ayude a tomar el control, porque todas estas élites se han levantado después de las guerras, han ganado mucho dinero después de la guerra. Eso es, a grandes rasgos, mis queridos auditores, telespectadores, perdón, el tema del caos que estamos viviendo. Bueno, les damos las gracias por acompañarnos, mis queridos telespectadores, y los esperamos la próxima semana aquí en su programa Verdadera Justicia en GB Latam TV. Muchas gracias y muy buen día.